Buenos días a todas y a todas, todos y todas. Estamos grabando ahora sí. Sandra, adelante. Muchas gracias. Entonces empezamos. Vamos a, si me presentas la siguiente, por favor. Este, mm, Como ya lo había mencionado, este es un espacio en el que queremos facilitar el intercambio sobre la implementación de medidas basadas en ecosistemas. A nosotros le llamamos abreviadamente AVE, o así se le llama abreviadamente, desde los saberes ancestrales. Así es de que, como ya lo había dicho, pues queremos que sea un espacio donde podamos intercambiar y compartir. Este evento lo estamos haciendo dentro del marco del programa regional Escalando Medidas de Adaptación basada en ecosistemas. Ese es el nombre de nuestro programa. En áreas rurales de América Latina, el programa ha acompañado en 3 países. Si me haces favor, Diana, la siguiente. Ha acompañado en 3 países la implementación de medidas de adaptación en Costa Rica, en Ecuador y Guatemala. El programa regional es financiado por la iniciativa IGI, que es la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio de Ambiente de la República Federal de Alemania. Y nosotros, pues, somos en este caso los responsables de la implementación de este programa en la región que ha sido seleccionada. Estamos ahora en la etapa final del programa y por lo tanto queremos compartir nuestros aprendizajes. Cuando hablamos de medidas de adaptación basada en ecosistemas, pues tenemos que ir delimitando realmente cuáles son esas características de una medida de adaptación o de una medida AVE. Y estas medidas AVE tienen 3 grandes características. Por un lado, la implementación de medidas AVE ayuda a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Esa es una característica. La segunda es que usa la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para facilitarle a las personas esa adaptación. Y tercero, es que no es una acción aislada, sino debe ser parte de una estrategia general de adaptación. Y vamos a ver ahorita, pues cuando ya tenemos estos 3 criterios definidos, vamos a ver cuando queremos verificar si la medida que estamos implementando realmente es una medida AVE, hay otras características, hay algunos criterios aquí que dice que, por ejemplo, el criterio número 1 dice que reduce la vulnerabilidad social y ambiental. En este caso estamos hablando de que no solo tenemos que ver el beneficio para las comunidades y las personas, sino también ir de la mano con la vulnerabilidad ambiental. Genera beneficios sociales en el contexto de la adaptación al cambio climático. Dijimos aquí que ya que tiene que beneficiar a las personas, pero está en relación estrecha con el 3 que dice que restaura, mantiene o mejora la salud de los ecosistemas. Si el ecosistema es saludable, proporciona mejores servicios a las poblaciones y entonces va de la mano con el bienestar de las personas y el bienestar de los ecosistemas. Una medida AVE debe estar respaldada por políticas en múltiples niveles, o sea, debe responder a una política nacional, a una estrategia departamental y a un plan de desarrollo municipal y estar en sintonía para que pueda generar, digamos, oportunidades de financiamiento y apoya la gobernanza equitativa y mejora las capacidades, o sea, implica un proceso de fortalecimiento de capacidades. Esto para nosotros es muy importante poderlo comprender porque podemos decir que estamos implementando medidas de adaptación, pero las medidas de adaptación basadas en ecosistemas deben tener estas características y estos criterios. Siguiente, por favor. Ustedes saben que el clima o el cambio climático está generándose de una manera más acelerada que de lo que habíamos pensado hace algún tiempo. Entonces, la inacción agrava los riesgos climáticos y las pérdidas y daños y acelerar y escalar acciones es fundamental para que podamos estar mejor preparados para afrontar los efectos adversos del cambio climático. Siguiente, por favor.
La adaptación pone en primer plano a las personas más vulnerables. Dentro de esos criterios de beneficio a las personas, ponemos en primer plano a las personas más vulnerables y las acciones que se hacen a corto plazo para atender, hacerle frente a estos efectos, responden o deben responder a objetivos de largo plazo para que esta acción pueda ser estratégica. Nuestro programa se llama Escalando Medidas de Adaptación Basada en Ecosistemas. Cuando hablamos de escalamiento, nosotros para definir mejor nuestra intervención, hemos definido algunos criterios o factores de éxito que nos permiten orientar este escalamiento. Estos factores de éxito están divididos en 3 grandes grupos. El primer grupo está relacionado con la gobernanza en el tema ambiental, y en este caso estamos hablando de que un factor de éxito es el factor multinivel. O sea, no podemos decir que estamos haciendo una escalada si estamos haciendo acciones aisladas en un territorio o en un sitio determinado. La intervención multinivel contribuye al escalamiento y la apropiación de los actores. Ustedes saben que para poder implementar estas medidas o escalar estas medidas hay varios actores, y el apropiamiento de estos actores contribuyen al escalamiento. Por otro lado, las condiciones habilitantes, que es el segundo grupo de factores de éxito en el escalamiento. Estos factores habilitantes tienen que ver con escalamiento en la planificación, que está muy relacionado a que debe ser estratégico el enfoque que se hace. El financiamiento a largo plazo, o sea, aquí estamos hablando de financiamiento público, de financiamiento privado, de financiamiento internacional, pero que ese financiamiento responda a lo estratégico contemplado en las diferentes políticas y planes de los países. Y la comprobación de resultados en Guatemala le llamamos, se le llama gestión por resultados, para poder medir realmente qué avances se están teniendo. Y el país pues cuenta ya con los planes nacionales, con la estrategia nacional, o sea, cuenta con instrumentos a nivel nacional que van orientando estas inversiones. Y por último, el tema de los factores de éxito relacionados con el desarrollo de capacidades. Y en este desarrollo de capacidades, pues debe haber una estructura de divulgación y mecanismos de incentivos. Como ya dijimos, las medidas de adaptación deben facilitar la adaptación de las personas, y obviamente para eso se requiere la implementación de medidas que faciliten los medios de vida. La comunicación y la interconexión en redes, o sea, es un trabajo que no se puede hacer de manera aislada, sino se requiere de establecer alianzas y suma de acciones. Y obviamente se requiere de la definición de estándares y manuales que faciliten el escalamiento. Entonces, este esquema nos ayuda a nosotros a comprender mejor y orientar mejor el escalamiento que desde el programa se ha realizado. Siguiente, por favor. Vamos a entrar directamente a lo que son los aprendizajes del programa desde nuestras acciones. Hemos realizado una investigación para poder identificar las buenas prácticas para la ave desde la visión del pueblo maya quiché. Para esto le vamos a pedir a el ingeniero Leonson que nos haga favor de compartirnos lo que se encontró a través de esta investigación. El señor Leonson Val cuenta con una amplia experiencia en investigación social, agroecológica y de desarrollo rural. Él es gerente de agrotecnia y productor del sistema ABISH. Ha trabajado con productores y organizaciones rurales, integrando conocimientos técnicos y saberes locales para fortalecer la agricultura familiar y el desarrollo sostenible de organizaciones y productos rurales en Guatemala. Don León nos va a hacer el favor de compartirnos los principales hallazgos que se han encontrado en esta investigación. Por favor, don León, la palabra está
en su escritorio. Sí, muy buenos días. Como mencionaban ahí, pues, nosotros a través de nuestra organización que se llama Agrotecnia, hemos desarrollado una sistematización de, bueno, de algunas prácticas que se desarrollan en las diferentes comunidades de los diferentes municipios donde se llevó a cabo la investigación sobre lo que es em, las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. De esa cuenta, logramos desarrollar diferentes actividades y dentro de eso se logró rescatar, podríamos decir, algunas prácticas que los diferentes pueblos aquí en Quiché se desarrollan, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues nosotros queremos compartir parte de esa investigación, de esa sistematización que se llevó a cabo y para esta eh, presentación, pues se van a compartir unas prácticas que son las más importantes, podríamos decir, para, para el pueblo de Quiché y que les ha dado muy buen resultado y que con base en las medidas de adaptación, eh, ellos han sido bastante resilientes en ese sentido y han estado llevando a cabo diferentes actividades dentro de lo que es el sistema, el sistema PISH, que es el sistema MILPA, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, pues vamos a compartir esas prácticas que las más importantes, ¿verdad? La siguiente, por. Entonces, eh, como, como vemos, ¿verdad? En el caso de la visión del pueblo quiché, ellos eh, desde un principio tienen un gran respeto hacia la naturaleza. En este caso, pues consideramos de que tiene mucha similitud con otras culturas, tanto, digamos, de aquí, de Mesoamérica, como parte de, digamos, de los pueblos de América del Sur, que han tenido bastante respeto a la naturaleza, al suelo, a lo que es eh, los bosques, los diferentes elementos como el agua, la tierra, el fuego, el aire, que son parte importante de la vida de estos pueblos, ¿verdad? En este caso, pues, uno de los elementos importantes para la sobrevivencia, podríamos decir, en el caso de estos pueblos, es la producción de maíz, que es la base de la alimentación en el caso de Guatemala, de los diferentes pueblos. El maíz es trascendental, digamos, para la alimentación en, en cada uno de estos pueblos y sobre eso es donde se está como enfocando la sistematización, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos lo que es eh, la producción que los pueblos pues le dan mucha importancia, el Olejishim, que significa el sagrado maíz, ¿verdad?
El sagrado maíz aquí, como les comentaba, es fundamental en el caso de la alimentación y en este caso, pues, se encontró pues de que se llevan a cabo diferentes prácticas para poder eh, llevar a cabo la producción y la cosecha desde un principio, desde que se logra escoger, podríamos decir, en el caso de la semilla y todo el proceso de- del manejo del suelo, la cosecha y hasta el consumo del maíz. El maíz acá se logró establecer diferentes variedades, diferentes colores. En este caso, en el caso del maíz, pues se logró tener más o menos como alrededor de unos 4 colores y diferentes variedades de maíz. En el caso nuestro también tenemos un poco de experiencia en este sentido, ¿verdad? Y nos ayudó mucho para poder llevar a cabo esta sistematización. Una de las prácticas también importantes para lo que es el caso de las buenas prácticas en el caso de la producción eh, del pueblo quiché es la práctica de la conservación de suelos. Acá se ha llevado a cabo eh, desde un principio los suelos de quiché son en una extensión bastante fuerte, los suelos son muy arcillosos. Entonces, para poder eh, hacer con el uso del suelo para los cultivos, ellos desde un principio han hecho diferentes prácticas de conservación del suelo. También en el caso de las eh, como crisis, podríamos decir, en cuanto al agua, ellos también tenían sus diferentes formas para poder almacenar agua en los mismos terrenos, tanto para consumo de los animales principalmente, como para los cultivos. Entonces, ellos tenían diferentes prácticas y para poder trabajar los suelos, también tenían prácticas de conservación para poder hacer un desvío, podríamos decir así, del agua para que no se anegaran las tierras y que pudieran ser trabajadas, digamos, para la siembra del cultivo. Entonces, en este caso, pues ellos, por ejemplo, trabajaron lo que era la parte esa de las acequias de laderas, que era una forma tanto de desviar, digamos, en el caso del agua, hacia un lugar donde no hiciera daño a la tierra. Entonces, en el caso de la conservación de suelos, la práctica esa de las acequias era una práctica muy realizada por ellos. Lo otro era la siembra de barreras vivas. Eso tenía varios objetivos, tanto como para la protección del suelo contra la erosión, como para la alimentación de los animales. Entonces, en este caso, la conservación de suelos era una práctica muy importante para ellos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, la otra parte es la cuestión de la gestión del bosque y la biodiversidad. Para ellos, como les mencionaba, la naturaleza era un factor bastante importante en donde el enfoque principal de ellos era la sostenibilidad de los bosques
ellos conocían la importancia, como para, digamos, para mantener una biodiversidad dentro del bosque. Era fuente de diferentes servicios ambientales. En este caso, podría mencionar, digamos, por ejemplo, donde ellos obtenían su madera para construcción, también, también para la cocción de sus alimentos, donde obtenían su leña. Dentro de los bosques, en la etapa de invierno, por ejemplo, ellos tenían conocimientos sobre el aprovechamiento, por ejemplo, de los hongos como fuente de alimentos. Ahí se logró rescatar ahí de que hay diversidad de hongos que ellos aprovechaban o aprovechan todavía para alimentación. Y lo otro es para la vida y existencia de los animales silvestres. Entonces, el caso de la gestión del bosque para ellos era muy importante. Ellos no tenían esa mentalidad de hacer talas rasas, por ejemplo, ¿verdad? Ellos, su forma de enfoque de aprovechamiento era utilizar solo lo necesario para poder sobrevivir. No estaban acostumbrados a hacer esas talas que actualmente se están realizando por diferentes empresas, ¿verdad? Pero en el caso de la gente, pues, de la gente de los pueblos quichés, ahí se mira pues de que ellos tenían ese enfoque del manejo sostenible de los bosques, en donde había esa forma de manejo adecuado y que ellos sabían la importancia de, o saben la importancia de que mantener los bosques ayuda pues también a la vida de las mismas personas. Entonces, eso podríamos como compartir de parte nuestra, ¿verdad? No sé si hay otra diapositiva. Muchas gracias, don León. Eso es lo que tenemos con relación. Diana, si puedes regresar a la anterior, por favor. Quiero hacer una aclaración. En este caso estamos conociendo la experiencia que se documentó. Esta investigación se enfocó en la visión del pueblo quiché. Obviamente hay muchas características de lo que se vio en el pueblo quiché en otros pueblos, por ejemplo, Cachiquel, el pueblo Cachi. Hay otros pueblos que también realizan estas prácticas. Sin embargo, esta investigación se pone como un ejemplo porque se hizo directamente con el pueblo quiché. También quiero decirles de que este documento que acaba de compartirnos don León, lo vamos a tener el código QR al final de la presentación para que ustedes puedan descargar. Gracias, don, seguro hay preguntas, pero las preguntas las vamos a dejar para el momento en que podamos abrir el conversatorio y queremos ahora hacer como una profundización en estas 3 buenas prácticas que él mencionó. Entonces, la primera profundización que vamos a hacer, siguiente por favor, es, se trata de la producción del sagrado maíz. En este sentido, vamos a pedirle por favor al señor Gabriel Díaz Vázquez. Él es director ejecutivo de la Asociación Tzotzil, organización indígena de carácter técnico sustentada en la cosmovisión maya. La presentación que nos hará Gabriel va a estar en 3 grandes momentos. Uno es que vamos a conocer la experiencia vivencial de una lideresa de quiché que se llama Claudia Mesa. Ojalá doña Claudia esté con nosotros aquí en la audiencia.
También vamos a conocer un poquito la experiencia de Tzotzil en cuanto al escalamiento de medidas, experiencias y aprendizajes. Y vamos a finalizar con un video que se llama Utsawan. Entonces, con esos 3 puntitos vamos a conocer la experiencia en cuanto a profundizar un poco más en cuanto a esta buena práctica relacionada con la producción del sagrado maíz. Por favor, Gabriel, adelante. Saquer Unugel, buenos días Gabriel, a todos. así. Sí, sí. Buenos días a todos. Gusto compartir. Perdón, me mandó un mensaje. Bueno, primero, ¿verdad? Agradecer a GIZ y al programa de Balac, ¿verdad? Por organizar este espacio en que podamos presentar los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas y comunidades locales, donde creo que Tzotzil y otras organizaciones hemos estado implementando actividades en territorio guatemalteco. Y pues bueno, nosotros les voy a compartir un poco sobre el tema del sagrado maíz. Nosotros, Tzotzil está ubicado en el territorio maya cachiquel, por lo cual nuestro enfoque está un poco más a esto. Sin embargo, viendo lo que compartía Don León y lo que nosotros vamos a compartir, pues hay mucha coincidencia, porque al final somos un solo pueblo maya, ¿verdad? En diferentes regiones, pero con los mismos conocimientos y la misma cosmovisión. Entonces, si podemos ir al siguiente... La siguiente Ahorita diapositiva. vamos a ver el video de doña Claudia Mesa. Pero ya cuando en la capacitación, cuando fuimos nosotros viendo, la verdad a mí como que se me despertó la mente, fui viendo que cada cosa tenía su función. Por ejemplo, el ayote, decían de que las hojas ayudaba mucho de que las malezas no crecían y también ayuda para que la tierra esté húmeda. Tenía otra función donde ellos decían que las hojas del ayote también captaba una vitamina que le daba a la milpa. Igual el frijol decían que el frijol se enrollaba a la milpa, pero también captaba lo que es el hidrógeno, algo así, y le daba a la milpa. Pues la milpa es el sostén del frijol, entonces digamos que cada producto era como que, por decir, ellos trabajaban en sí, se ayudaban y se apoyaban entre sí. Entonces, y viendo con todo lo que nos enseñaron gracias a Evalac, de verdad que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. Estamos intentando practicar, no le digo que ya estoy al 100, sino que voy por paso, voy viendo cuál es lo que necesito, lo voy haciendo, y yo solita no lo puedo hacer, pues, pero más ayudo, o el apoyo que estoy recibiendo es más de mi esposo, que él me está apoyando mucho, me dice vamos a hacerlo y decime qué hay que hacer y yo le entro y vos decís dónde. Pero ya... Gracias. Pues la idea de compartirles este video es que puedan escuchar de la experiencia desde la voz de las comunidades. Y bueno, como les decía, nuestro modelo se llama Utsawan, que su traducción literal es buena milpa. Esto no los separa del conocimiento quiché, ¿verdad? Al final se unen, tienen mucha relación. Y la idea de este Utsawan es poder demostrar cómo ese modelo de vida del pueblo maya cachiquel puede adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Eh, y este conocimiento ha sido trascendental de generación en generación, ¿verdad? Y no solamente en la agricultura ni en conservación, ¿verdad? Sino que nosotros como pueblos miramos esto como un contorno general, ¿verdad? Que está conectado en todo. Como respecto al tema de la diversidad, ¿verdad? El maíz, como lo expresaba la señora, el maíz convive con frijol, plantas alimenticias, medicinales, árboles y otros alimentos domésticos, y reduciendo los riesgos, ¿verdad? Y fortaleciendo el tema de la resiliencia a la cual estamos trabajando hoy, ¿verdad?
También está relacionado con la conservación, ¿verdad? Porque la producción siempre está ligada al cuidado del suelo, al agua, a la biodiversidad. Y los pueblos indígenas no trabajan algo separado, sino que todo entra en una producción de conservación. Y el modelo Utsaguán, ¿verdad? Es un conocimiento, ¿verdad? Que viene desde la gobernanza, porque se transmite de generación a generación y va fortaleciendo, ¿verdad? La resiliencia de las comunidades. En estos días estábamos hablando, ¿verdad? De que porque muchas veces hay un corte de traslado de información, de conocimiento, y es que existe también el factor de migración, ¿verdad? Donde existe por decirlo así, una persona que falta en la cadena de traslado de información, ¿verdad? Que ha ido rompiendo esto. Entonces, nosotros como Tzotzil hemos estado promoviendo y rescatando esos valores que se han perdido, ¿verdad? Para volverlos a rescatar, ¿verdad? Porque las medidas de adaptación basada en ecosistema es algo que nuestros abuelos y abuelas ya practicaban desde anteriormente, ¿verdad? Y es aquí donde esto entra también, ¿verdad? El tema de la espiritualidad, que como pueblos indígenas no lo vemos solo como un recurso, sino lo vemos como parte de la vida. Y eso que sea parte de nuestra vida hace que nos vayamos adaptando también, ¿verdad? A los cambios que van surgiendo en el camino. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que el Utsaguán constituye una medida de adaptación basada en ecosistemas y no porque lo hayamos diseñado recientemente y porque lo hayamos construido así, sino que porque es algo que ha venido demostrándose por siglos, ¿verdad?, en su capacidad de mantener el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Entonces, la adaptación climática en el tema de la diversidad de cultivos, la conservación del agua y el suelo y la biodiversidad fortalecen la resiliencia de los pueblos y las comunidades frente a la vulnerabilidad que hoy por hoy enfrentamos al tema climático. En el tema de la seguridad alimentaria, el que se pueda diversificar el tiempo de producción garantiza, ¿verdad?, que los alimentos durante las distintas épocas del año puedan generar más allá que un solo cultivo, ¿verdad? Y que reduzca la dependencia externa, ¿verdad? Que reduzca que las comunidades tengan que estar comprando otros productos que no producen, mientras que implementando el sistema Utsaguán, ¿verdad? Ellos puedan tener más que solo maíz, puedan tener frijol, puedan tener otras especies que ellos cultiven en su comunidad. Y como les decía, también en el tema de la gobernanza, la adaptación comienza, ¿verdad? Fortaleciendo estas familias, fortaleciendo a las autoridades ancestrales, ¿verdad? Que teniendo ese liderazgo también tenemos un acompañamiento desde las comunidades, ¿verdad? Que nuestras autoridades, alcaldías indígenas y otras organizaciones dentro de la propia comunidad puedan estar transmitiendo este conocimiento que se vincula directamente a la cosmovisión maya. Y claro, durante el proceso también hemos tenido lecciones aprendidas, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues tenemos los conocimientos tradicionales, ¿verdad? Siguen vigentes, están ahí, ¿verdad? Que quizás no los divulgamos, no los comunicamos día a día, pero los conocimientos siguen ahí. La adaptación es más efectiva, ¿verdad? Cuando dimensionamos cosas ecológicas, culturales y sociales, porque pasan a ser parte de nuestra vida y nuestro entorno diario. Y por último, ¿verdad? Que los pueblos indígenas generan soluciones que enriquecen políticas públicas, cambios resilientes y otros temas, ¿verdad? Y me gustaría volver a recordar, ¿verdad? Que el Utsaguán no busca reemplazar enfoques, ¿verdad? De la comunidad, ¿verdad? Sino demuestra que estos conocimientos tradicionales constituyen una fuente de soluciones, ¿verdad? A estos retos de cambio climático que estamos teniendo hoy por hoy. A eso, ¿verdad? Tenemos otro video donde también varios representantes del pueblo maya cachiquel comparten su experiencia con el modelo Utsaguán, ¿verdad? Si pueden producirlo. El Utsaguán es el buen vivir de los pueblos mayas. El asocio de diferentes cultivos de forma agroecológica en una parcela es una práctica ancestral de los pueblos indígenas. Este método se conoce como Sistema Agroalimentario Utsaguán
Utsawan empieza con la preparación de la semilla. Una práctica es la velación de la semilla. El Utsawan es cuando ellos platicaban que la milpa está buena y habrá buena cosecha. Una práctica donde se obtiene alimentos nutritivos y medicinales que son esenciales para la alimentación y salud de las familias y comunidades. Pues a Dios gracias de tener primero la limpieza del terreno, luego la siembra, la limpieza del maíz y esperar la cosecha final. Aquí saco alimento para mí, mi familia, mis animalitos. Además de proveer alimentos saludables y nutritivos, el Utsawan como prácticas agrícolas ancestrales sostenibles también ayuda a disminuir los efectos del cambio climático y la captura del carbono. Este año hubo mucha lluvia, por mucha lluvia pues el grano se pudrió. Todo el estiércol de los animales y todo lo que es lo que se saca de la cocina, todos los desechos orgánicos, debería regresar a los terrenos porque eso no contamina. El Utsawan como sistema promete garantizar el alimento para la población durante catástrofes naturales y pandemias como los confinamientos vividos recientemente. En este caso de la pandemia, pues no tuvimos preocupación, ¿verdad? Porque teníamos ahí disponible maíz, ¿verdad? Y también cosechamos un poco de frijol. Por ese lado no nos afligimos demasiado, ¿verdad? Las actividades se limitaron, pero la comida no se limitó. Sabemos que el Utsawan ayuda a proteger nuestra madre tierra y garantiza alimentos sostenibles para la población actual y las próximas generaciones. El consejo para los jóvenes es primero la agricultura, lo que se coma a diario, porque eso sirve más adelante. ¿Acaso que somos eternos? Ellos se quedan. Es necesario la creación de políticas públicas para su implementación como parte de los desafíos y oportunidades. Se encuentra, por ejemplo, la política de cambio climático, la cual al aplicarse promueve prácticas de adaptación y mitigación de las poblaciones y de esta manera pues ellos puedan garantizar la alimentación de las familias, pero también un manejo adecuado de los recursos naturales. Mi anhelo y mi deseo es de que conservemos nuestras semillas, nuestro maíz. La idea de este banco de semillas es para que guardar nuestra semilla es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nuestra semilla nativa que no se vaya terminando. Bueno, solo agradecer, ¿verdad?, por el espacio y estamos atentos a cualquier consulta. Gracias, colegas. Muchas gracias, Gabriel, por su presentación. También le agradecemos por compartir esta valiosa información que ustedes como organización han desarrollado y el video que realmente es un hermoso video que recoge pues el saber y el conocimiento de la gente. Esto con relación a la producción del sagrado maíz. Anoten sus preguntas porque habrá un momento en el que vamos a conversar. Vamos a pasar a la segunda experiencia o a la segunda buena práctica identificada a través de la investigación que se hizo con el pueblo quiché, y esta práctica se trata de la conservación del agua y del suelo. En esta
En este espacio para conocer la segunda buena práctica, vamos a tener la oportunidad de ver un video que es una experiencia inmersiva sobre resiliencia hídrica, y vamos a conocer también las acciones de escalamiento de medidas, experiencias y aprendizajes de la organización Ticonel. Para esto contamos con la participación y el apoyo de Amarilis Joc. Ella es directora de negocios de la Asociación Ticonel. Así es de que, por favor, vamos a escuchar primero vamos a ver la experiencia y luego escuchamos a Amarilis. No estamos escuchando Diana, por favor, ¿podrías? Quiero comentarles de que lo que vamos a ver en este momento es parte de una documentación que hizo el programa Evalat sobre experiencias sobre el territorio, y entonces queremos, al final del evento les vamos a compartir el enlace para que puedan ver otros Me estaba documentos. contando mi primo de que él no compró. Aquí hay manzana, hay ciruel, hay aguacate, hay durazno, hay molcatón. Me estaba contando mi primo de que él no compró abono, dice, todo esas milpas que él tiene, solo es abono orgánico, lo usó para su milpa. Yo no sé. Yo cuida mucho el agua. Yo les digo a mi pato que no riega mucho el agua, porque el agua vale mucho, porque nosotros sufrimos, no tenemos agua en la casa, y el agua ahorita solo se enciende el chorro y hay agua. Aquí hay... Bueno, entonces hemos visto, les decía que ese ejercicio de la experiencia inmersiva contiene muchísima información que ustedes pueden sondear. Vamos a compartirles el enlace al final. Ahora sí escuchamos a Marilis Joc. Gracias por el espacio, mucho gusto. Pues hoy voy a tener la oportunidad de compartirles algunas de las prácticas y orientadas a las medidas AVE que se implementaron por parte de la Asociación Ticonel en uno de los subproyectos. Este subproyecto fue implementado en el área del Altiplano Occidental, en el departamento de Chimaltenango. Sin embargo, pues muchas de las actividades que se hicieron y que les voy a compartir van a ver que no son tan diferentes a lo que nos compartía don León, y por supuesto algo muy parecido a lo que nos compartían también de Tzotzil. Entonces, como parte de las acciones se implementaron enfocadas directamente a la conservación de suelos y del recurso hídrico. Una de ellas fueron los sistemas agroforestales con granos básicos, y aquí pues lo que se buscó fue el fortalecimiento directamente de los sistemas que ya existen. Como bien nos compartía Gabriel de Tzotzil, pues hay un sistema milpa, ¿verdad? Que ya funciona de forma tradicional. Sin embargo, pues lo que nosotros tratamos de hacer con el programa es poder fortalecer este sistema. Aquí lo que se hizo fue, sin modificar los componentes del sistema, se incluyeron algunos frutales dentro del mismo sistema. Esto pues fortalece, como ya también Diana nos compartía en un inicio, ¿verdad? Las características y los criterios para que realmente pueda ser una práctica AVE. También otra de las acciones implementadas fue la diversificación productiva de café con conservación de suelos. En este caso, pues en el territorio de Chimaltenango, ¿verdad? Es un territorio cachiquel y que también tiene muy fuerte la producción de café. Entonces, nos basamos básicamente en el fortalecimiento de esta producción que ya existe
y el objetivo fue poder diversificar el componente frutal dentro del sistema. Esto significa que se incluyeron otras plantas frutales como algunos frutales deciduos como durazno, manzana y otros que son característicos de la zona. Pero además de eso, también se impulsó la conservación de agua y suelos a través de acequias. Las acequias de ladera, pues también como nos compartía don León, ¿verdad? Es una práctica, aunque ellos la identificaron para el territorio quiché, es una práctica que también se realiza en el territorio cachiquel. Sin embargo, pues por algún motivo, ¿verdad? Estas prácticas han ido disminuyendo y lo que tratamos de hacer con el programa, con el proyecto, fue de también fomentar estas prácticas, sobre todo desde el fortalecimiento de capacidades con, pues dándole la importancia, ¿verdad?, de que tienen estas prácticas y cómo pues se pueden mantener. Algunas de las acequias pues también fueron desarrolladas con cobertura, en su mayoría con cobertura de pastos, ¿verdad? Que es parte también del sistema y que fortalece otras actividades económicas de los productores, como la producción pecuaria. Otra de las acciones fue la restauración y manejo de la cobertura forestal. Pues tenía un enfoque directamente de la recuperación de áreas degradadas con plantas nativas y esto se realizó a través del fortalecimiento de viveros forestales. Creemos que si hay una disponibilidad de plantas nativas, ¿verdad? Pues también es fomentar la recuperación de estas áreas degradadas. Y además de poder fortalecer a los viveros locales, también se fortalecieron viveros municipales y el objetivo es que pueda haber una disponibilidad de planta para la época lluviosa, ¿verdad? Y que toda la población pues pueda hacer su aporte hacia las zonas de alta recarga con la implementación de esta planta en campo. Otra de las acciones fue el manejo de bosques naturales y aquí pues tuvimos una intervención muy interesante. Empezamos a desarrollar planes de manejo, no un plan de manejo común, digamos un plan de manejo técnico para el bosque, sino más enfocado en los usos y el significado que el bosque tiene para las comunidades aledañas. En este sentido, uno de los bosques incluidos dentro de esta acción fue el bosque del municipio de Itzapa, San Andrés Itzapa. Y aquí pues lo que se identificó o el enfoque que tomó este plan de manejo, le llamamos plan integral cultural y pues se identificaron zonas, por ejemplo, donde se hacen ceremonias, ¿verdad? Y que tienen un valor cultural para los comunitarios, pero también zonas que ellos indicaban que necesitan ser zonas de protección total, ¿verdad? Tanto por la pendiente como también por las condiciones que se dan, otras condiciones que se dan. Se identificaron algunas zonas, por ejemplo, para turismo comunitario y también algunas zonas para acceso a mecanismos de compensación e incentivos forestales. Eso lo que permite es, pues de alguna forma, un ordenamiento, ¿verdad?, del bosque desde la perspectiva, desde el sentir directamente de las personas que están alrededor del bosque. No un plan de manejo enfocado, digamos, a la producción y únicamente al uso de los recursos, ¿verdad? Con un enfoque más de ingresos, sino que este tiene un enfoque de sostenibilidad, tanto áreas para la conservación como áreas también que pueden ser para el acceso a recursos. En la siguiente, por favor. Bueno, y como también la asociación Ticonel ve la parte de seguimiento y oportunidades de escalamiento de estas acciones. Digamos, estas acciones generadas en campo, ¿verdad? Lo que se hace, como les decía de un inicio, es el fortalecimiento de lo que ya hay, ¿verdad? No estamos cambiando los sistemas productivos que ya se traen, sino más bien el fortalecimiento.
Entonces, esto pues va en 3 procesos, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos de hacer en todo lo que desarrollamos como organización. Primero, un proceso de formación y sensibilización multinivel. Esto es algo que el programa de BALAC hizo desde un inicio y que nos abrió mucho las puertas a nivel local. Por ejemplo, hubo un proceso de formación a tomadores de decisiones, instituciones de gobierno y gobiernos locales, y eso nos permitió que algunos de los tomadores de decisiones pues tuvieran el concepto de lo que era el programa de BALAC. Luego, este proceso de formación, pues ya nosotros internamente lo llevamos hacia la parte local con productoras y productores, otras organizaciones, ¿verdad? Más locales y grupos organizados. Y esto lo que nos permite es primero, pues, entrar con esa sensibilización, con esa concientización acerca de lo que son las prácticas ABE, los beneficios, ¿verdad? Y lo que implica también el mantenimiento de estas prácticas. Luego de eso, pues para nosotros un siguiente paso fue generar compromisos. Estos compromisos se generaron tanto con el gobierno institucional, ¿verdad? Trabajamos con algunas municipalidades, entonces cartas de entendimiento y convenios que nos permitan mantener las acciones, ¿verdad? De seguimiento a estas áreas que fueron fortalecidas. Pero además, también los compromisos se generaron a nivel de las organizaciones, ¿verdad? Y esto con acuerdos de conservación local, que además incluyen monitoreos, ¿verdad? Por parte del equipo y pues que luego del proyecto también puedan tener conocimiento de cómo se comporta la cadena de valor de estos sistemas productivos que nosotros fortalecimos, ¿verdad? Entonces, luego de generar estos compromisos, pues también otra de nuestras acciones es identificar las oportunidades de escalamiento. Y aquí en la identificación de las oportunidades de escalamiento, pues se identifican los mecanismos de sostenibilidad para cada uno de los sistemas. En este caso, por ejemplo, pueden ser acceso a incentivos, a mecanismos de competición, el desarrollo de turismo comunitario y también el desarrollo de las cadenas de valor. Para nosotros es muy importante que los productores puedan comprender cómo se comporta su cadena de valor, ¿verdad? Y en qué momento pues ellos pueden ir haciendo innovaciones o pueden hacer cambios, pero que les permitan mantener su sistema y que les permitan además asegurar esa alimentación no solo para su familia, sino también un excedente que les permita mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Luego, también dentro de las oportunidades de escalamiento, lo que nosotros proponemos es una planificación estratégica, ¿verdad? Con cada uno de los grupos que nosotros trabajamos, esta planificación estratégica va enfocada a generar algunos planes de negocio cuando se puede en algunas áreas y sobre todo la identificación de otros recursos que puedan aportar a estas acciones como algunos acercamientos al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional de Bosques, ¿verdad? Que son ellos quienes tienen la institucionalización, pero también algunas municipalidades que pueden dar seguimiento a estas acciones que ya se han implementado. Esta sería mi participación. Yo quedo atenta si hay alguna consulta al final. Gracias, Diana. Muchas gracias, Amarilis. Yo quisiera destacar, digamos, 2 grandes cosas que surgieron en la ponencia de Amarilis. Por un lado, las medidas de adaptación basadas en ecosistemas están estrechamente, son vinculantes con un tema y el otro, porque no podemos implementar una medida que vaya específicamente para el agua sin considerar lo del suelo y sin considerar lo de la biodiversidad. Están interrelacionadas y se complementan. Y entonces Amarilis hizo una buena vinculación con los hallazgos que don León mencionó a través de la investigación, pero también lo que Gabriel estaba planteando alrededor de las medidas que se están implementando desde su organización. Pero un aspecto importante de la ponencia de Amarilis también es que destacan esta última parte
los factores de éxito para el escalamiento, y creo que aquí en la práctica se ve realmente cómo estos factores de éxito contribuyen a que estas medidas se puedan escalar, pero también que sean sostenibles. Así es de que agradecemos a Marilis con su ponencia. Vamos a pasar a la tercera buena práctica identificada en la investigación del pueblo quiché. Obviamente ya les mencioné que esto aplica para los diferentes pueblos de Guatemala. Y vamos a hablar ahora de la gestión del bosque y la biodiversidad. Este tema también lo vamos a tener en 3 pequeños momentos. Uno es la experiencia inmersiva del documento que ya compartió Diana a través del chat. Muchas gracias. Y aquí vamos a ver una experiencia sobre ecosistemas estratégicos. Vamos a conocer la experiencia de escalamiento de medidas, de experiencias y aprendizajes de la Asociación de Reservas, y vamos a conocer también la experiencia de una lideresa que se llama María Cristina Par. Aquí vamos a contar con la colaboración de Juan Celada. Él es director técnico de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. La asociación ha impulsado la conservación voluntaria a nivel nacional y la conformación participativa de corredores biológicos, integrando el conocimiento tradicional y la pertinencia cultural. Entonces, como ya les dije, vamos a empezar conociendo el video de la experiencia inmersiva. Diana, por favor. Perdón, sí, empezamos con doña Cristina, perdón, sí, es con doña Cristina que vamos a empezar. Aquí lo tengo ruda, tengo romero, pericón, ajenjo y sábila y ruda. Esa es la que tengo aquí, y pues que he aprendido yo de mis abuelos, que cualquier dolor o cualquier malestar que tienen en el cuerpo, siempre acudimos a lo que es las medicinas naturales, así como la ruda, pues mi abuela lo utilizaba para el mal de ojo a los niños. Pues como soy promotora de grupo de mujeres, entonces ya en las capacitaciones es de hablar, y a ti cómo te funciona tal planta, y esto yo lo utilizo para esto, y nos compartimos las diferentes experiencias que tenemos con las plantas. Aquí lo Por favor, Juan, es su espacio para poder compartir la experiencia de la asociación. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecemos también el espacio al programa de BALAC. Nosotros les vamos a compartir precisamente nuestros aprendizajes, ¿verdad?, asociados a esta implementación que tuvimos en el territorio. La Asociación de Reservas Naturales Privadas tiene como uno de sus objetivos principales poder ir fortaleciendo la conectividad dentro de las reservas que forman parte de la red, ¿verdad?, que estamos conformando. Y ese fue parte de los objetivos principales de esta iniciativa, ¿verdad? Nosotros teníamos inicialmente un complejo de 10 reservas naturales privadas en el territorio, ¿verdad?, en donde íbamos a implementar el proyecto, donde implementamos el proyecto. Y nuestra finalidad era analizar un poco cómo estaba el paisaje, qué matriz teníamos, ¿verdad? Que en particular ustedes que conocen el territorio del altiplano sabrán que es una matriz pues principalmente agrícola, ¿verdad? De distintos cultivos, pero principalmente agrícola. Entonces nuestra finalidad era ver de qué forma se puede ir transformando esa matriz agrícola a ser una matriz un poco más amigable, ¿verdad? Y compatible con la conservación y la conectividad, ¿verdad? Que pueda servir esa matriz agrícola también para conectar, ¿verdad?, estos ecosistemas. Entonces partimos de ahí, identificando nuestro territorio, identificando estas comunidades que teníamos alrededor, ¿verdad?, para poder ir teniendo alguna intervención. Y partimos de un punto en partida particular que es pues precisamente realizar esta evaluación, ¿verdad? Una línea base, no solo de un contexto, digamos, de caracterización de uso, sino también de identificar cómo estaban en el tema de la adaptación al cambio climático y particularmente cuál era su nivel de vulnerabilidad al cambio climático.
Entonces hicimos una evaluación, ¿verdad? Basándonos en una metodología que ya existe desde hace varios años, desarrollada por Katie, por USAID y por Anacafé. Es una metodología inicialmente vinculada al sector café, que poco a poco nosotros hemos adaptando en distintas iniciativas para otros tipos de cultivos, ¿verdad? O de medios de vida. Particularmente aquí lo adaptamos para granos básicos principalmente y para algunas parcelas agroforestales. Y pues se midió, ¿verdad? Inicialmente las variables naturales para poder medir la vulnerabilidad, ¿verdad? La exposición en la que se encuentran, es decir, cuánto los afectan ciertas variables climáticas, ¿verdad? En función a su ubicación geográfica, ¿verdad? O ciertas características de la topografía en donde se encuentran. El impacto ya vinculado al cultivo, ¿verdad? Que ellos están implementando, ¿verdad? Es decir, que tanto impacto han tenido de estas variables, ¿verdad? En pérdida de fertilidad, en cambios en la fenología, ¿verdad? En temas de plagas, etcétera. Y después identificar cómo estaba su capacidad adaptativa, que aquí nos llevamos, por así decirlo, una sorpresa, pero como decía Gabriel en su momento, no es sorpresa de nadie, de que realmente ya desde hace muchos años, digamos, las prácticas de adaptación basada en ecosistemas se han venido dando, ¿verdad? Eso ya es un conocimiento ancestral, ¿verdad? Que ahorita, hace pocos años, se le puso un nombre a nivel internacional, ¿verdad? De adaptación basada en ecosistemas, pero son prácticas que al final que ayudó a visibilizarlas, por supuesto, ¿verdad? Pero realmente son prácticas que ya se han venido realizando de forma ancestral y que se han ido transmitiendo de generación en generación. También, tal como mencionó Marilis, son prácticas que se han ido perdiendo y eso hace importante nuestras intervenciones, ¿verdad? Para darles un valor y para volverlas a impulsar, ¿verdad? Que no se pierda ese conocimiento eh, tradicional. Entonces, pues en función de eso, ¿verdad? Nos identificamos que a través de la evaluación de esta capacidad adaptativa, vimos y que ya existían prácticas, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de poder sistematizarlas, ¿verdad? En este caso, ya los compañeros anteriores les han platicado un poquito sobre el tema de conservación de suelos, ¿verdad? Pero en esta particular ocasión nos gustaría resaltar todos esos usos tradicionales de la biodiversidad también que nosotros vimos y que lo mencionaba incluso doña María Parra ahorita en el video, ¿verdad? El uso de algunas plantas, ¿verdad? Que ellos tienen dentro de sus parcelas para distintas funcionalidades. Para terminar este tema de vulnerabilidad, pues hicimos la evaluación como lo mencioné, ¿verdad? Ahí hay una gráfica que nos da una estimación de la distribución, digamos, del nivel de vulnerabilidad de las personas que evaluamos. La mayoría se encontraba en un nivel de vulnerabilidad regular, ¿verdad? Otros moderadamente críticos, esos fueron los valores particulares. Esto nos sirvió como una línea base que estamos planteando poder medir a nivel de forma anual, ¿verdad? Para poder ir viendo cómo a través de los diferentes proyectos e iniciativas que tenemos, ¿verdad? Se puede ir disminuyendo, ¿verdad? Esa vulnerabilidad al cambio climático y aumentando precisamente su capacidad adaptativa. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, en esa medición, digamos, de esa capacidad adaptativa salieron diferentes prácticas, ¿verdad? Y una particularmente importante en el sentido de la conservación de esa conectividad es cómo, además de los cultivos que ellos tienen, ¿verdad? Dejan, digamos, ciertas plantas o ciertos remanentes de vegetación dentro de sus parcelas de plantas que son al final de cuentas útiles, ¿verdad? De diferente forma, ya sea de forma directa por consumo de las personas o de forma indirecta porque aportan un valor al ecosistema. Y pues nos dimos la tarea de sistematizarla, ¿verdad? Hicimos una evaluación de cuáles plantas eran útiles, digamos, a nivel melífero, es decir, que eran plantas que tanto se reconocían de forma tradicional como por la literatura, de que son buenas, digamos, ¿verdad? Para brindar alimento a polinizadores, ¿verdad? Entonces, son plantas que siempre van a estar llenas de abejas, ¿verdad? Que van a estar siempre llenas de distintos insectos. Ahí mencionaba
doña María algunas, ¿verdad? Como la ruda, ¿verdad? El hinojo como tal, el ajenjo, ¿verdad? También se evaluaron cuáles eran comestibles, ¿verdad? Adicionales al cultivo principal, por supuesto, ¿verdad? Adicionales al maíz, por ejemplo, ¿verdad? Se identificaron que obviamente dejan el macuy, ¿verdad? Hay algunas plantas de chía, algunas otras plantas que son relevantes para la alimentación. También cuáles plantas conservan el suelo. Obviamente sabemos que el izote es una planta utilizada generalmente para esos fines, pero hay algunas otras, ¿verdad? Que también se dejan con esa funcionalidad, ¿verdad? Algunas incluso forestales se dejan hilamos, digamos, dentro de los cercos vivos. Hay pito en algunos lados, chilca, ¿verdad? Chilca que se usa muy tradicionalmente para cerco también, y a veces simplemente la dejan, ¿verdad? Pero aporta, ¿verdad? El tema de la conservación de suelos. Y por supuesto plantas medicinales, ¿verdad? Que ahí también destaca el tema de la presencia de la misma chilca, ¿verdad? Del jaboncillo, de la ruda y de algunas otras que pues se mantienen, digamos, en estas parcelas. Y para nosotros esto fue relevante, no solo por la diversificación, digamos, ¿verdad? Dentro de las parcelas agrícolas, ¿verdad? Que al final de cuentas se vuelven también agroforestales, ¿verdad? Por la presencia de algunas especies relevantes, ¿verdad? De árboles que aunque tradicionalmente tal vez el sistema nacional, ¿verdad? No los identifica como de una importancia, digamos, como maderable para incluirlos dentro de algún programa de incentivos forestales, pero que sí son relevantes, digamos, a nivel de las parcelas, como les mencioné, ¿verdad? El pito, ¿verdad? El ilamo como tal, la shilca, entre algunas otras. Entonces, a partir de esta sistematización, hicimos pues prácticas, por supuesto, de conservación de suelo, de enriquecimiento de estas parcelas. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Y finalmente, esto nos sirvió para fortalecer, ¿verdad? Ese sistema que les menciono, ¿verdad? De reservas que tenemos en este territorio. No les mencioné inicialmente, pero este territorio son básicamente los municipios de Patsicía, Patzón y Tecpan, en donde tenemos estas 11 reservas. Ahora, ¿verdad? También dentro de esa conectividad de las reservas incluidas, ¿verdad? Estas parcelas de comunidades, ¿verdad? Principalmente del área de Tecpan, de Xenimahuyu, Xiquinhuyu, Chirihuyu, Pachorotot, y en la parte de ya norte de Tecpan yendo a Quiché, ¿verdad? Parcelas en Paraxiquín también, que fueron enriquecidas, ¿verdad? Aparte enriquecidas no solo, digamos, ¿verdad? Con el tema de diversificación, ¿verdad? Dentro de las mismas parcelas, como les mencioné, y de implementación de prácticas, sino también enriquecidas en fortalecer, ¿verdad? La importancia del manejo que ya ellos hacían, ¿verdad? De estas plantas, pues, propias, ¿verdad? De estas parcelas, para que las sigan manteniendo, ¿verdad? Motivadas, digamos, para que sigan manteniendo y propiciando pues, el crecimiento, ¿verdad? De estos remanentes de vegetación que dejan dentro de las parcelas. En función de eso, como les digo, nuestro principal objetivo es fortalecer la conectividad. Eso nosotros lo hacemos a través de un mecanismo de gobernanza muy propio, digamos, de la asociación, que es el establecimiento de nodos regionales, que son mesas de trabajo básicamente en la región entre propietarios y actores relevantes, y en este caso también las comunidades, por supuesto. Y pues a partir de eso se generó un análisis de conectividad, ¿verdad? Para identificar realmente ya con esas intervenciones cómo se puede ir manejando esas rutas de conectividad, y el nodo, digamos, tiene un plan de acción específico para continuar, digamos, ese fortalecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es parte, digamos, ¿verdad? Del escalamiento y los resultados que se lograron a través de esta iniciativa, ¿verdad? Para mantener los bosques, ¿verdad? Que ya existen, estos remanentes boscosos, pero lograr conectarlos, ¿verdad? A través de la búsqueda de estas iniciativas comunitarias, su fortalecimiento, y también de otras áreas de conservación voluntaria, ¿verdad? Entonces,
un poco esa fue nuestra experiencia, ¿verdad? Y nuestra intervención, pues que, como les digo, continúa a través del liderazgo del nodo regional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan, por compartir la experiencia que tiene la asociación en el tema de conservación de la gestión del bosque y la biodiversidad. Creo que con su experiencia, pues nosotros ampliamos el conocimiento que tenemos con relación a estos temas. Vamos a cerrar este bloque con la experiencia inmersiva que les había anunciado inicialmente. Aquí vamos a conocer una experiencia municipal con relación a los ecosistemas estratégicos. Y vean aquí, yo quiero subrayar un poco el rol de las municipalidades en este tema. Así es de que, por favor, Diana. Tenemos esta área de reforestación y lleva 1.800 arbolitos. Tenemos otra área más para allá, que ahí se fueron 5.000 arbolitos. En cambio, en otra área aproximadamente son 20.000 arbolitos, con lo que ellos están acarreando, chapeando, reforestando, y todo eso es el trabajo. Y nosotros que estamos guiándolos para que nuestra siembra quede bien. Trabajamos con pasión, con amor a cuidar nuestros árboles, para que cuidarlos, ¿verdad? Porque nosotros ya de estas reforestaciones ya no las vamos a ver, lo que van a ver son nuestros niños que vienen creciendo, es lo que van a ver más después. Por eso nosotros cuidamos, reforestamos para que nuestras futuras generaciones lo vuelvan a ver. Bueno, y con esto cerramos la profundización que se hizo ya, las 3 experiencias principales documentadas por la investigación. Entramos a un espacio interesante donde queremos que ustedes participen. Si tienen preguntas, por favor, escríbanla en el chat. Ahí tenemos la posibilidad de conocer, o si alguien quiere, pues, ampliar, con mucho gusto. Pero antes que pasemos a este espacio, quiero agradecer la participación de don León, de Gabriel, de Amarilis, de don Juan, porque la verdad es que el compartimiento que ustedes han hecho de sus experiencias, de sus aprendizajes y de la forma en que están trabajando, nos enriquece a todos, nos da nuevas ideas y nos permiten aprender de la experiencia de ustedes. Justamente con este compartimiento logramos el intercambio que ahora queremos profundizar a través de este diálogo. Aquí también vamos a contar con la participación de Erickson, que es parte del equipo de agrotecnia de don León. Así es de que si hay preguntas, por favor, tenemos todavía unos minutitos para poderlas responder. Pueden abrir sus cámaras si quieren y plantear sus preguntas por el chat o abiertamente a través del micrófono. Ya tenemos aquí a la vista a Eric. Sí, bienvenido, Eric. ¿Preguntas? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono entonces? O Eric, si quieres complementar con algo. Ok. Sí, buenos días a todas y todos. Mucho gusto. Soy Eric. Bueno, un poquito ampliando la información que inicialmente hizo mi papá. Nosotros, digamos, mucho del proceso que se expuso o de los sistemas alimentarios o sistemas de producción ancestrales, pues para nuestro país, digamos, nosotros hemos hecho muchos análisis de diferentes estudios con diferentes actores, pero concluimos siempre en 2 cosas centrales, digamos. Una es que la cosmovisión de los pueblos mayas
o de los pueblos indígenas repercute mucho en cómo se maneja y cómo se hacen uso de los recursos locales. Y esa parte es bastante fundamental porque nosotros hemos visto como 3 etapas de, digamos, críticas en el desarrollo de ese conocimiento, digamos, o que se ha tenido como esas fases de quiebre, digamos. Una ha sido, digamos, en la etapa del mismo conflicto que tuvieron los pueblos hace más de 3000 años, donde todos los pueblos pues entraron en un tema de guerras por territorios y ahí fue donde también desaparecieron algunas regiones como la zona de Petén, los pueblos que se dispersaron en la zona del altiplano. Pero las semillas, digamos, el traslado del conocimiento, el traslado digamos, de los materiales fitogenéticos fueron resguardados por las familias, digamos. Entonces, esa fue una etapa inicial. La otra etapa que vimos también de conflicto fue la etapa de la conquista, digamos, en la etapa de la venida de la conquista a nivel de la región, digamos, por parte del pueblo español. También hubo un desplazamiento de pueblos, una remisión de conocimientos, un nuevo sistema occidental de producción, en donde también eso repercutió en algunas prácticas, digamos, en algunas modificaciones. Y en la otra etapa también donde vimos otro quiebre fue en la etapa de la Revolución Verde y en la etapa principalmente para los pueblos, principalmente de la región, fue en la etapa del conflicto armado, digamos. Fueron digamos, esas etapas que casualmente se dieron en el mismo periodo y mucho digamos, de la pérdida del conocimiento, digamos, ancestral se dio en esas etapas. Pero, digamos, la conservación de ese material fitogenético, de las semillas, de algunas prácticas, se fue heredando, como decían los compañeros, a través de ese conocimiento ancestral intergeneracional, digamos. Mucho de ese conocimiento no ha sido documentado, digamos, estos espacios que se han dado han aportado a ese proceso, digamos, todas estas sistematizaciones, todo ese diálogo que se ha hecho a nivel local y a nivel regional, han aportado a sistematizar estos documentos que hoy se presentan en estas experiencias. Al inicio nosotros en los estudios vimos como un rezago, digamos, de que algunos procesos no se querían documentar o no se querían compartir, pero a través de ese intercambio se han dado cuenta de que las nuevas generaciones están perdiendo el uso de prácticas, digamos. Entonces, recuperar estas prácticas e implementarlas es importante porque el beneficio, digamos, social se ve, digamos, nosotros hemos hecho algunos análisis económicos de casi la mayoría de sistemas, del sistema Maya Quiché, del sistema Maya Quichquel, del sistema MAM, del sistema Quechí, y desde el lado, digamos, desde el lado de sistemas, digamos, como lo tradicional, desde los sistemas digamos, estudiándolos desde un sistema de teoría de sistemas, es complicado a veces darle ese valor económico, pero cuando ya se hace el estudio más holístico de diferentes dimensiones, sí vemos la factibilidad económica, digamos. O sea, no solo es la producción de maíz como el grano de maíz, sino hay una disponibilidad de diferentes alimentos, de diferentes estratos, de diferentes subsistemas, digamos, de producción. Y esa interrelación hace que sean sistemas autosostenibles y suficientes, digamos. No es necesariamente con un intercambio económico, sino es un intercambio específico y disponibilidad de alimentos, digamos. Entonces, muchas de las prácticas, digamos, entre familias es el intercambio de producción. Eso no es monetario. El intercambio de semillas, digamos, eso no es monetario, digamos, dentro de la cosmovisión, por ejemplo, en el pueblo Maya Quiché, si alguien pierde una semilla de frijol o de maíz, se intercambia y se devuelve con semilla, no se devuelve con dinero, o se comparte la cosecha. Muchos de los rituales de abundancia, digamos, se hacen en tiempos que específicamente la cosmovisión tiene, digamos, pero como por parte de la colonia se fue como documentando, por ejemplo, el Día de los Santos, por ejemplo, ese es un momento que es de mucha abundancia, pero digamos, el pueblo, digamos, la religión católica
la relacionó con el Día de los Santos Difuntos, pero en realidad no es eso, sino es al agradecimiento de la época de abundancia, digamos. Por eso es de que las familias se reúnen en momentos especiales, hay momentos, yo pongo de ejemplo este Día de los Santos porque ahí es donde se convive todos, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando las familias cosechan las primeras hojas de maíz para envolver alimentos, por ejemplo, hay un almuerzo especial, digamos, donde se reúnen todas las familias por agradecer ese uso de esas hojas, de esas primeras hojas para alimentar a las familias. Entonces, digamos, hay una cosmovisión, hay prácticas ancestrales inmersas, no solo es el sistema de manejo, sino es muy más amplio, digamos, estudiar los sistemas agroalimentarios o los sistemas productivos ancestrales se puede profundizar mucho más y eso, pues, cada vez que se pueda documentar, eso va a aportar a que ese conocimiento se mantenga, ¿verdad? Por ahí nada más. Muchas gracias, Eric. La verdad es que ustedes tienen un amplio conocimiento y gracias por compartir. Nos quedan los últimos minutos, pero quiero leer un comentario que está ya en el chat. Si no hay preguntas, voy a pasar a leer el comentario. Dice, los conocimientos y prácticas son comunes en la región mesoamericana, solo varían de acuerdo a las áreas geográficas. El manejo del calendario, el sistema Utsahuan, o sea, la milpa, la visión cosmogónica son ejemplos de ello y por eso los expositores y de los videos lo evidencian y confirman y son resultado de diferentes regiones geográficas, en este caso de Guatemala. Dice que hay una felicitación a los organizadores por compartir estas experiencias y nos manda saludos. La verdad es que agradecemos este comentario y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que son algunos ejercicios que buscan no solo generar ese intercambio de conocimientos de diferentes regiones del país, sino que también lo que se busca es revalorar y recuperar lo que decía Erika hace unos momentos, que ha habido acontecimientos históricos en nuestro país que han tratado de minimizar y han tratado de desincentivar la práctica de estos conocimientos y también han desmotivado muchas prácticas culturales de nuestros pueblos. Y entonces, con esto lo que queremos es realmente posicionar los temas, darle el valor que realmente tienen y motivar a que las nuevas generaciones también lo pongan en práctica. Así es de que, de mi parte, eso. No sé si hay alguien más que todavía quiera aportar algo. Dejamos este minutito. Aquí está. Por favor, ingeniero Tello. Gracias, espero que me escuchen. Lo escuchamos. Gracias. Me llamó la atención dentro de la parte inicial de la exposición en el tema del escalamiento y habla como también lo del financiamiento y el involucramiento de la planificación, que es una actividad en la que yo estoy involucrado. También como obviamente la planificación en el ámbito de las instituciones del Estado. Y efectivamente hemos conocido acá o abordado algunos conocimientos ancestrales, pero que también son factibles de escalarlos a través de la intervención del Estado por medio de sus instituciones. En el caso del sistema MILPA, que forma ya parte de la estructura programática, es decir, de los bienes y servicios que ya el Ministerio de Agricultura promueve a nivel nacional, ya representa una oportunidad de escalamiento que quizá deba de fortalecerse en la medida que también la población vuelva a integrarlos, porque en sus procesos cotidianos, el expositor anterior señaló que estos hechos históricos que han sucedido, como la conquista, han debilitado la aplicación de algunos conocimientos, pero que se pueden reimpulsar ahora desde el sistema oficial. En el proceso de planificación y presupuesto abierto, organizaciones de la sociedad civil han insistido en la implementación de algunas medidas como la
los abonos orgánicos. Son procesos que no se logran implementar de inmediato porque obviamente las instituciones de Estado pues están obligadas a implementar estas acciones respetando las metodologías y las normas que aplica el propio Estado, pero es un proceso que veo con optimismo que retomando estos conocimientos, ¿no? Lo planteo quizá así de forma muy rápida, pero información que a veces no trasciende, pero algo se está haciendo, en- considerando este escalamiento del que presentaba quien expuso al inicio. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, ingeniero Tello. La verdad es de que usted bien lo dijo, una manera de poder escalar y ser sostenibles en el escalamiento es la incorporación de estos enfoques dentro de los procedimientos, estrategias y políticas públicas. ¿Alguien más que quiera cerrar? Si no, estamos a segundos de llegar al tiempo que teníamos programado para este evento. Reiterar mi agradecimiento para los ponentes, las personas que compartieron hoy su experiencia. Reiterar mi agradecimiento a los colegas del programa BALAC que nos han apoyado para poder estar listos el día de hoy. Y desde luego, un reconocimiento y agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes por participar, por dedicar este tiempo de intercambio y porque con su participación, pues sabemos que estamos compartiendo este conocimiento y haciéndolo llegar a más personas. Así de que muchísimas gracias y les deseo a cada uno de ustedes un excelente día. Saludos, cuídense.